Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas. En esta oportunidad vamos a hablar algo sobre el poder político que recae en el presidente de la República. En el poder político se guarda una estrecha relación psicológica de dependencia entre quien ejerce el poder político, en este caso el presidente de la República, y aquel sobre el cual se ejerce el mismo, sobre la ciudadanía en general. Existe pues un control mental tan sólido entre ambos y a la vez tan imperceptible sobre las personas que llega a crearse una especie de cordón umbilical tan cercano y vital que uno no podría existir sin el otro. Es inconcebible pensar en un poder político sin personas sobre las cuales se ejerce este poder, al igual que personas sobre las cuales no se ejerza poder político. Así pues, el poder político se exterioriza mediante órdenes, autoridad, carisma, amenazas a veces, o una combinación de estas que son impartidas por el titular del poder político, que es el presidente de la República. En este caso, pues, las atribuciones del titular del poder político es el presidente de la República. Sin importar los objetivos meramente materiales del poseedor de este poder político, es decir, el presidente, siempre se orientará al control de los actos ajenos, a través de la influencia sobre las mentes de la ciudadanía. El presidente de una nación ejercerá poder político sobre sus ministros en la medida que estos le obedezcan, si no, no hay un ejercicio claro de poder político. Por su parte, la legitimidad de un gobernante puede ser legal o moral. La legitimidad legal está dada por acciones objetivas, como es el caso pues de un proceso electoral en el cual se ha respetado irrestrictamente la voluntad popular. Un presidente electo dentro de un sistema democrático totalmente limpio es un presidente que tiene una legitimidad legal. Pero también el gobernante está dotado de legitimidad moral, que es otro concepto. Esta legitimidad moral se pierde no por actos de naturaleza electoral viciados o revocatorias o vacancias o otros mecanismos de control ciudadano, sino a través del rompimiento de aquel nivel de confianza de la ciudadanía en los actos del gobierno que dicta el gobernante, que, como hemos dicho, nace pues de la voluntad popular. Cuando se rompe ese cordón umbilical, se dice que el gobernante ha comenzado a perder este tipo de legitimidad moral. Hace meses nosotros hemos venido advirtiendo del riesgo que representa que el presidente estuviera peligrosamente acercándose a niveles de deslegitimidad altos. Y nos estamos refiriendo, en este caso de legitimidad, a la legitimidad moral de la que hemos comentado hace un momento, debido precisamente a la percepción de desgobierno que se venía trasluciendo y que estaba siendo percibida por el ciudadano de a pie. Hoy vemos cómo los niveles de desaprobación del presidente son extremadamente altos. 77% de desaprobación muestra un presidente con un desgaste propio de un presidente de 5 años de gobierno y no de apenas 12 meses. ¿Y eso qué está ocurriendo acá? Deslegitimidad moral. Está perdiendo la legitimidad moral y eso es muy peligroso. Lo más delicado es que ya se empiezan a escuchar en las conversaciones de café con líderes de opinión o entre líderes de opinión la posibilidad de esta eventual necesidad de oportunamente ir hacia una vacancia presidencial. El 2010, Ollantaytamala y su bancada nacionalista presentaron una moción para la vacancia del presidente de entonces, Alan García. La causal que invocaron entonces fue la de incapacidad moral permanente y se sustentaba para los nacionalistas en los 70 fallecidos en protestas sociales durante el dicho gobierno. 4 años más tarde, en el 2014, Jorge Paredes y Víctor Chandubí, ex asesor y dirigente de los mineros ilegales, presentaron también ante el Congreso una solicitud de vacancia presidencial. La acusación en ese caso tendría como causa principal la lucha emprendida pues, por el gobierno de entonces contra la minería informal. Los legisladores de gobierno afirmaron que esta medida era planteada por dirigentes de manera informal y buscaban sencillamente desestabilizar al gobierno de turno. Posteriormente se denunció que una de las firmas contenidas en el documento era falsa. Esa firma falsa se trataba pues nada más y nada menos que Rafael Belaúnde Auri, que señaló más tarde que no había firmado tal solicitud. Pero ¿qué es la vacancia presidencial? Es una figura jurídica para destituir al presidente de la República. Es la única forma que existe de sacar a un presidente en un sistema constitucional que lo blinda, dado que es el actor central, el actor principal del Estado. Nuestra Constitución históricamente le ha dado más peso al presidente y por tanto evita que sea vulnerable. De ahí que la responsabilidad por los actos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, la tienen los ministros y no el presidente. Ello hace que los ministros sean una especie de fusibles y que no se pueda sacar al presidente.
La Constitución, en su artículo 113, establece una serie de causales que pueden llevar a la vacancia presidencial. Así, por ejemplo, por muerte del presidente, claramente hay una causa, o se da una causal de vacancia, o por la aceptación de su renuncia por el Congreso, por salir del territorio del país, del territorio nacional sin permiso del Congreso, o no volver dentro del plazo fijado. Cuidado, señor presidente. La semana pasada no se le ha autorizado una salida al país. No puede salir si no tiene permiso, porque es causal de vacancia. Otra causal es la destitución luego de comprobarse que el presidente cometió traición a la patria o impidió elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, o disolvió el Congreso, claro, con la excepción que haya sido censurado 2 gabinetes, o también por impedir las reuniones de funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE o de la RENIEC. Pero hay 2 causales adicionales. Una es la por incapacidad física permanente declarada por el Congreso. Este es el caso que están arguyéndose en algún momento podría invocarse para un eventual pedido de vacancia del presidente. Y un siguiente caso es el que se lo plantearon a Alan García, que era por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso también. Hace ya varios años el Tribunal Constitucional señaló que debía tenerse una votación calificada para lograr aprobar una vacancia o declarar una vacancia por incapacidad física o moral permanente. El reglamento del Congreso establece que se presente una moción en estos casos de orden del día, firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho con los documentos que acrediten o indicando el lugar en que se encuentran dichos documentos. Para la admisión de este pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Esto es solamente para la admisión a debate del pedido de vacancia. El debate se puede realizar en una sesión especial, pero las 4/5 partes del número legal de congresistas pueden acordar un plazo menor o su debate o votación inmediata. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado hasta por un tiempo máximo de 60 minutos. Pero el acuerdo de vacancia requiere una votación calificada. Una votación calificada no menor de 2/3 el número legal de miembros del Congreso, y esto consta en una resolución del Congreso. Un número de congresistas bastante elevado para lograr una vacancia. La resolución que declara la vacancia se publica posteriormente en el Diario Oficial entre las 24 horas siguientes de la recepción o de la transmisión de la remitida por el Congreso. La resolución de vacancia rige desde que se comunica al presidente vacado o al presidente del Consejo de Ministros y se efectúa su publicación o lo que ocurra primero. Esperemos no tener que llegar a esos extremos, pero para ello solo requiere que el presidente realmente asuma la conducción del gobierno y realice los cambios que la ciudadanía reclama. No esperemos, señor presidente, que esto ocurra. Vayamos a un proceso democrático, logremos gobernabilidad, logremos consensos y hacer los cambios que el país reclama, los cambios que la política reclama, los cambios que los sectores gremiales están reclamando. Si no, vamos a terminar con un final que realmente no queremos. Nos vemos hasta la próxima edición. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.